Romanos 13, del 11 al 14, dice la palabra de Dios: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Padre, gracias por esta tu palabra, que deseo que le hable no solo a los que estamos aquí presentes, también a los que nos escuchan desde redes virtuales. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Se acaba la noche. Así hemos titulado la reflexión de este día. Se acaba la noche. Pero permítame compartir con ustedes una historia que tiene, si se quiere utilizar una palabra, convulsionado a mi país. Y se la voy a compartir desde la cronología, es reciente. El 22 de noviembre de 2021, año que recién terminó, encuentran sin vida a dos personas, Marleni Hernández y Mauricio Leal, madre e hijo, en el apartamento de Mauricio, en la capital de Colombia. El 23 de noviembre, Jonier Leal, que es hermano de Mauricio, hijo de Marleni, publica una foto en Instagram con su hermano, con su madre, y tiene el siguiente mensaje: mi madre y mi hermanito, unos angelitos que nunca olvidaremos. Solo los más hermosos momentos inundarán nuestras vidas. Gracias por tanto amor. A todos nuestros familiares, amigos y allegados, gracias por el apoyo y los buenos deseos. Luego, el 24 de noviembre, se conoce que había en la escena donde aparecieron los cadáveres, se conoce que había una nota, una carta escrita a mano. Y la carta dice: los amo, perdónenme, no aguanto más. A mis sobrinos, a mi hermano Jonier, dejo todo con todo mi amor. Perdóname, mamá. El 1 de diciembre, Jonier Leal, hermano que sobrevive a la tragedia, se comunica con un medio importante del país, un medio de comunicación. Y allí dice que se enteró de esta carta donde en teoría se le deja todo por medio de los medios de comunicación. También afirma que su hermano tomaba medicamentos por una enfermedad que padecía hace años. Se presenta entonces el 2 de diciembre un cruce de mensajes en redes sociales donde familiares de las víctimas rechazan la hipótesis de que Marleni y Mauricio
se suicidaron. El 14 de diciembre, la Fiscalía de la Nación confirma que no se trató de un suicidio, se trató de un homicidio. Y ahora estaban tras las pistas porque eventualmente una tercera persona estuvo en la escena. El 19 de diciembre del 2021, un medio de comunicación revela la contabilidad de las empresas, porque Mauricio Leal era empresario, también lo era Jonier Leal. Y allí se revela que producto de la pandemia, en 2021, Jonier Leal, movido por los problemas, liquidó su empresa. Contrario a ello, Mauricio, que fue el que apareció muerto, expandió su negocio. El 23 de diciembre no se conocía aún los resultados de la investigación, pero arrancó el proceso de repartición de bienes. Ya antes, el 17 de diciembre, Jonier había asumido como gerente del negocio de la empresa que tenía su hermano y quedó inscrito como representante legal de la asociación y administrador de la sociedad. El 14 de enero de 2022, Jonier Leal fue capturado por agentes de la Fiscalía en Colombia. El 17 de enero de 2022, la Fiscalía revela pruebas mediante las cuales se inculpan a Jonier Leal, pero este no acepta los cargos. Dice que es incapaz de tocar a su madre o a su hermano. Pese a ello, el 18 de enero, un día después, Jonier Leal acepta los cargos que se le habían imputado. En otras palabras, Jonier Leal asesinó a su madre y asesinó a su hermano. Las teorías que explican este doble homicidio señalan dos eventuales razones. Uno, una crisis económica que asaltaba a Jonier y que le estaba llevando a declararse en bancarrota. En cambio, su hermano Mauricio crecía y expandía sus negocios. Pero quizás la de fondo, la más importante y la que aún se sigue analizando, porque puede representar muchas aplicaciones hacia el futuro, tiene que ver con un profundo odio y resentimiento que Jonier sentía hacia su madre y hacia su hermano, porque Marlene se inclinaba clara y directamente en sus afectos hacia Mauricio. No era algo nuevo. Venía sucediendo hace mucho tiempo, hasta que finalmente todo esto sale a flote y Jonier termina ejecutando todo su resentimiento en contra de ellos. Estamos en tiempos que son importantes y muchos entre nosotros, entre la iglesia, se encuentran dormidos en estos tiempos. Pablo hace una advertencia aquí absolutamente clara. Hay que conocer el tiempo. Ya es hora de levantarnos del sueño. Se está acabando la noche y se aproxima el día. ¿Qué sería la noche? La noche bien podemos entenderla como ese periodo en el que aún estamos alejados presencialmente o tangiblemente mejor de nuestro amado. Y el día, entenderlo como ese momento en el que por fin cara a cara le veremos. Se acerca el día. Son tiempos importantes porque
Historias como estas, que no, le aseguro, no son las únicas que se dan en la actualidad, reflejan una palabra profética que ya Jesús había dicho. Permítame leerle Mateo 24, versículo 4 en adelante. Jesús respondió diciendo: que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Miren bien que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diversos lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces les entregarán a tribulación y les matarán. Y serán aborrecidos de todas las personas por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Se entregarán unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La iglesia sabe, porque la Biblia lo ha planteado, que viene la segunda venida de Cristo, que se acerca ese momento. Y Pablo aquí hace una clara advertencia. Es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Si comparamos las palabras proféticas de Jesús, muchos diciendo que son el Cristo, solo en nuestro escenario latino tuvimos hace menos de 10 años a un personaje que se llamaba José Luis de Jesús Miranda. No sé si usted escuchó hablar de él. Un puertorriqueño que tomó mucha fuerza en Miami y constituyó una iglesia bastante fuerte que se llamó Creciendo en Gracia. Y Creciendo en Gracia llegó incluso a infiltrarse en medio de las iglesias cristianas. Pero con el paso del tiempo, este personaje que inició diciendo que era la reencarnación de Pablo, luego manifestó que era el anticristo, luego pasó a decir que era Jesús encarnado en la tierra. Un día se le ocurrió decir que él era Melquisedec, o mejor, la manifestación visible del Dios eterno. Este personaje que murió y luego su esposa toma su lugar, y ahora ella deja de ser el arcángel Miguel como se había presentado, para establecerse como Dios aquí en la tierra, o diosa aquí en la tierra. Pero todo partió de haber dicho en algún momento que era Jesús. Hay un personaje ruso que también se hizo pasar por Jesús. Hay uno también en Corea. Muchos diciendo aquí y allá que son el Cristo. La historia un poco más atrás nos habla de Jim Jones, que también pretendió alguna clase de representación mesiánica para terminar provocando la muerte de muchísimas personas. Muchos están diciendo que son el Cristo. Parece que esa profecía se ha cumplido. También Jesús dijo: oirán de guerras y rumores de guerras. Finalizada la Segunda Guerra Mundial,
Y en el ambiente de la Guerra Fría, la humanidad se ha movido en el temor de que pronto va a venir la Tercera Guerra Mundial. ¿Y cómo va a ser esa Tercera Guerra Mundial? Y cada circunstancia que se presenta inmediatamente suscita la inquietud de si ahora se va a provocar la Tercera Guerra Mundial. Corea del Norte, con su dictador, en cada momento propicia el temor de que países como China, Corea del Norte y Rusia se unan para provocar un conflicto bélico de escala mundial. El temor está. Guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación. Pestes, hambres y terremotos. Jesús habló de un escenario que se ha venido cumpliendo sistemáticamente. Serán aborrecidos por todas las gentes. Eso lo vivió la primera generación de cristianos cuando empezaron a ser perseguidos inicialmente por los mismos judíos en Jerusalén, pero luego por el Imperio Romano. Hoy en día esa persecución se siente en diversos países en niveles diferentes. En el mundo cristiano existe un concepto que son los países de la muralla de hierro o la ventana de hierro. Y los países que hacen parte de esto son países que niegan la fe cristiana e impiden que se predique. Y hay persecución a quien pretenda hablar de Jesús abiertamente en los países de la cortina de hierro, ventana de hierro o muralla de hierro. Entonces persecución también hay. Falsos profetas se levantarán. Y creo que de esto usted ya habrá escuchado alguno en particular. Algunos profetas se han levantado a decir, tal persona va a ser presidente en este país. No pasa. Fulanito de tal va a ser el gobernador o el alcalde de esta ciudad. Y no pasa. Falsos profetas nos encontramos en cualquier escenario. Luego, el amor de muchos se enfriará. ¿Usted cree que la historia que le acabo de leer es la única que se va a presentar en nuestro contexto? Son muchas las historias que nos hablan de cómo se ha enfriado el amor. Cómo una persona es capaz de asesinar a su propia madre, a su hermano, a su hijo. Pero si miramos al interior de la iglesia, también pudiésemos encontrarnos con congregaciones en donde el amor de muchos se ha enfriado a tal punto que ya no hay interés los unos por los otros. El problema es que estas señales se dan una y otra y otra y otra vez. Y al principio la iglesia tenía una expectativa de la venida de Cristo muy alta, muy alta. De tal forma que la iglesia esperaba la venida de Cristo. Pero se adaptó a esa espera. La iglesia aprendió a vivir con la espera. Hasta el punto que hoy ya no espera. Ya hoy la iglesia no está interesada en la venida de Cristo. Ya la iglesia se adaptó a los valores del mundo. Se enamoró de lo que representa el mundo. Y esto complica las cosas porque una iglesia que no espera es una iglesia que no vive preparada.
Una iglesia que no espera es una iglesia que no vive preparada. Déjeme hacer una pregunta a usted o incluso a los que nos están escuchando por redes sociales. Y si puede responderla, maravilloso. ¿Usted cree que Jesucristo viene por su iglesia pronto? Hay algunos que están diciendo, no, ya no viene. ¿Cuánta gente ha dejado de creer que Jesús viene? ¿Cuánta gente se ha involucrado teológicamente para argumentar que la segunda venida de Cristo no va a suceder y simplemente es una idea simbólica? Pero déjeme decirle, Jesús viene por su iglesia. Y se lo vuelvo a decir una vez más, Jesús viene por su iglesia. ¿Sabe? En estos tiempos importantes, en el que se ha olvidado lo importante, estamos dejando de lado algo interesante. O Cristo viene por su iglesia, o su iglesia va a Cristo. Se lo voy a repetir. O Cristo viene por su iglesia, o su iglesia va a Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que algunos, al dejar de estar preparados por la venida de Cristo, también dejaron de estar preparados para su encuentro con Cristo. Y sea que Cristo venga por mí, o que yo vaya a Él, porque un día yo voy a ir a la eternidad. Y usted un día va a ir a la eternidad. ¿Sí ha reflexionado en eso? Hay muchas personas que ya partieron a la presencia de Dios y no vieron la segunda venida de Cristo. Pero estas personas, la Biblia dice, se van a encontrar cara a cara con Él. Y en el mismo orden de ideas, puede que yo un día parta de la tierra sin haberme encontrado con la segunda venida. Pero Pablo me dice que los que durmieron en Él también seremos levantados. Y Juan en Apocalipsis dice que allá nos encontraremos con Él cara a cara. Entonces, o Cristo viene por su iglesia o su iglesia va a Cristo. Pero en cualquiera de las dos circunstancias, yo tengo que estar preparado. Algunos, a lo largo de la historia y en el contexto actual, sustentados en que Cristo no ha llegado, llegan a la lógica de que Cristo no va a venir. Si no ha venido en 2000 años, ya no viene, dicen algunos. Pero esa lógica le falta una porción importante para que sea completa. Porque puede ser cierto que Jesús no venga en tu tiempo o en mi tiempo. Pero es innegable que todos vamos a encontrarnos cara a cara con Él. Todos le vamos a ver un día. Y es interesante notar que muchas personas han querido prepararse para la venida de Cristo y dejan de estar preparados en sí para el encuentro con Él. Porque no es cómo me encuentro con Él, no es en dónde me encuentro con Él, es que me voy a encontrar con Él. Es que eso va a suceder. Es que viene una eternidad. Y esa eternidad, escúcheme por favor, puede ser con Él o puede ser sin Él. Y si usted no está preparado para encontrarse con Él, muy posiblemente va a pasar la eternidad sin Él. ¿Alguien me está escuchando? Pedro dijo: amados,
no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pedro sabe que Jesús viene. Pero el autor a los Hebreos dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y el autor a los Hebreos sabe que nosotros estaremos ante Él. Entonces, visto desde este punto, carece de sentido argumentar si Jesús viene en el rapto o viene después. Si va a ser en Armagedón o si va a ser en otro valle. Si viene solamente en las nubes o si llega a la tierra. Esa discusión pasa a un segundo plano. Porque lo que la Biblia me está diciendo es que independiente de todos esos debates, usted y yo vamos a estar frente a Él. Si acaba la noche, quiere decir que viene el día en que nos vamos a encontrar con Él. Sea porque Jesús vino por su iglesia o también porque nosotros partimos hacia Él. ¿O alguno de ustedes sabe cuándo es el último día en que va a estar aquí? Ninguno de nosotros sabe en qué momento partiremos, ¿cierto? Y cuando llegue el momento de la partida, ¿cuál va a ser tu sensación? ¿La sensación de saber que has estado preparado para ese instante? ¿O la incertidumbre de saber que vas a enfrentar una eternidad sin haber estado listo? Es hora de despertar, dice Pablo. Y dice que es hora de despertar porque primero está muy cerca el día de nuestra salvación. Y segundo, porque debemos estar preparados. En aquel entonces, la salvación tenía muchísimo que ver, mucho que ver con las conquistas que se hacían los pueblos. En aquel entonces, llegaba una nación, por ejemplo el Imperio Romano, a tu aldea y arrasaba con todo. A menos, por supuesto, que en tu aldea hubiera un buen ejército. Entonces ya no hablemos de aldea, que en tu nación hubiera un buen ejército que pudiera enfrentarse a los invasores. Y si los invasores eran contenidos, eran detenidos, y el ejército de tu nación impedía el avance de los invasores, entonces la gente gritaba feliz porque se sentía salvada. La salvación tenía que ver con evitar caer en esa tragedia de la esclavitud a la que sometían a los pueblos conquistados. Y la salvación que entendió el cristiano y de la que, por ejemplo, hablaba Pablo, tiene que ver con por fin contener el avance del reino de las tinieblas buscando conquistar tu alma. Y por fin liberarte y entender que no estás sometido a las cadenas del pecado.
Y Pablo dice, nuestra salvación o el día de nuestra salvación está muy cerca. El día en el que ya no tendremos que estar continuamente estresados, sintiendo que voy a fallar. Va a haber un día en el que sabes que ya no vas a fallar porque te encuentras eternamente frente al Dios que te ha perfeccionado. Pablo dice, la noche está avanzada, se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz. ¿Y cuáles son las obras de las tinieblas? Sí, por supuesto que la primera idea que nos viene a la mente es que las obras de las tinieblas son todo aquello que desagrada a Dios, es decir, el pecado. Pero sería interesante si le hacemos una pequeña mirada a ese concepto de pecado. Porque algunas personas consideran que pecar simplemente es cuando estás en un acto de infidelidad, de adulterio. Solo relacionan pecado con la parte sexual, pero no, el pecado también tiene que ver con otras cosas. Como por ejemplo la negligencia. La negligencia o el negarse a seguir mejorando y creciendo delante de Dios. Eso también desagrada al Señor. Las tinieblas también están relacionadas con la arrogancia o creer que no necesitas del Señor o que no necesitas alimento espiritual o que no necesitas compañerismo en la fe. La negligencia o las tinieblas están relacionadas con ese sentimiento de egoísmo y de supremacía que nos puede invadir en oportunidades. Pablo dice, anden o andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias. ¿Qué ejemplos está poniendo entonces Pablo acerca de vivir en la luz? Se lo voy a explicar así. No participen en la oscuridad, dice él. No participen de fiestas desenfrenadas o de borracheras. En otras palabras, si hay algo que al Señor no le agrada es que no tengamos autocontrol. Que no seamos capaces de establecer un límite. ¿Sabe? Los judíos no tenían problema con el vino. ¿Sabe con qué tenían problema los judíos? Con la borrachera. Si yo me pongo a decirles que los judíos tenían problema con el vino, me meto yo en problemas, porque usted sabe que Jesús multiplicó el vino. ¿O no? Usted sabe que Jesús en una fiesta, eso fue exactamente su primer milagro. Multiplicar el vino. Él no multiplicó jugo de guayaba ni jugo de uvas, no, vino. Pero el problema para un judío es la borrachera. Luego, otra vez, Pablo dice que no anden en glotonerías y borracheras. Esas glotonerías también habla de fiestas desenfrenadas. Entonces, el problema no era que un judío estuviera en una fiesta. Jesús estaba en una fiesta cuando multiplicó el vino. El problema era no ser capaz de controlarse. Ese es el problema. Perder los estribos. El problema es no tener la capacidad de decir, esto no lo voy a hacer.
La expresión glotonería para nosotros tiene que ver con comer más allá de lo que se necesita. Glotonería es similar a la gula. El concepto sigue siendo el mismo. No ser capaz de tener control. Entonces, déjeme ilustrarle una situación respecto a la iglesia. Vengo de un modelo de iglesia en donde el pastor se veía en la obligación de decirle a la iglesia, a la congregación: si no vienes al culto es pecado y te vas a condenar. ¿Usted escuchó eso alguna vez? A mí me tocó escucharlo. Si no vienes al culto y Jesús viene ese día, te quedas. Yo entiendo al pastor que decía eso. Claro que lo entiendo. Porque si no dice eso, entonces muchas personas simplemente no van a considerar importante congregarse. ¿Me está escuchando o no? Pero yo tengo que decirle a usted que el problema o el pecado no es que un domingo faltes a la iglesia. El pecado o lo que desagrada a Dios es que un día le des nula importancia a alimentarte con tus hermanos en la fe. ¿Alguien me está escuchando? Es que un día deja de importarte seguir construyendo familia con tus hermanos en la fe. Entonces, ahí es donde está el inconveniente. El inconveniente es que muchos cristianos no tienen el control para establecer un punto de balance. ¿Por qué? En primera instancia, porque ya dejaron de esperar. Y como ya dejaron de esperar, dejaron de estar preparados. Pero como yo sé que Cristo viene, y si a mí no me toca ver su venida, sí me va a tocar verlo a Él cara a cara. Yo tengo que estar preparado. Y entre el estar preparado implica que yo debo aprender a construir familia con mis hermanos en la fe. Eso es parte de la preparación. Entonces no quiere decir que te va a caer un rayo del cielo porque un día saliste a descansar un domingo. Pero seguramente dejas de agradar a Dios cuando para ti deja de ser importante congregarte. Dejas de agradar a Dios cuando cualquier cosa reemplaza el congregarte. Hoy tengo dolor de pelo o tengo dolor de uña, como que no voy a ir a la iglesia. Hoy parece que va a llover, no sé, está como nubladito. Hoy no voy a la iglesia. Hoy está haciendo mucho calor, tampoco voy a... No, es que cuando hace mucho calor no aguanto ir a la iglesia. Hoy va a jugar la selección Colombia, ¿cómo le ocurre que ir a la iglesia? Y si miras en retrospectiva te das cuenta que ya ir a la iglesia no es importante para ti. Voy a cambiar la palabra para que no haya más confusiones. No es ir a la iglesia, porque la iglesia somos nosotros. Es ir al templo. Pero te das cuenta que ir al templo no es importante ya. Y dejas de lado lo que está detrás de estar en el templo, que es construir familia. Yo le pregunto, ¿qué vamos a hacer en la eternidad cuando estemos frente al Señor? ¿Qué vamos a hacer por la eternidad?
¿Alguien sabe? Yo tengo una idea de lo que podemos estar haciendo por la eternidad. Alabarle eternamente. Y yo creo que ese alabarle eternamente no se va a dar cada uno en una cueva. Yo creo que ese alabarle eternamente se va a dar en una inmensa comunidad de fe que por la eternidad va a estar honrándole. Esa comunidad de fe se construye desde acá. Pablo dice, andemos como de día, no en glotonerías y no en borracheras, no en lujurias y lascivias. Por supuesto que rechaza Pablo el tema sexual que tiene que ver con inmoralidad, que tiene que ver con desagradar a Dios por fuera de la honra del matrimonio. Y sigue diciendo Pablo, no en pleitos y contiendas. Y la idea central de esto de pleitos, contiendas, peleas, es lo que venimos hablando desde el comienzo de esta epístola. La iglesia en Roma olvidó, escúcheme, la iglesia en Roma olvidó que servir a Dios era un privilegio y comenzaron a discutir entre ellos, comenzaron a pelear entre ellos. Y el resultado de todas estas peleas es que se dividieron unos con otros. Lo triste es que eso sigue sucediendo hoy. Y todavía entre nosotros se dan divisiones. Todavía entre nosotros se da ese criterio de quién es más santo, quién es menos santo, quién sabe más, quién no sabe. Y el Señor no nos llamó a discutir quién es mejor. Me hace recordar a los discípulos de Jesús. Jesús les dice, vamos a Jerusalén y allí me van a asesinar. Y los discípulos quedan así. 2 minutos después, se miran entre todos y empiezan a decir, ¿quién va a ser el mayor de nosotros cuando Jesús gobierne? ¿Quién va a tener el mejor cargo cuando Jesús sea el rey y destrone a Roma? No sé si me sigue la idea, pero Jesús les acaba de decir que lo van a matar y ellos están más interesados en saber quién va a tener el cargo más alto, creyendo que Él va a ser el rey que va a gobernar el imperio. Así algunos entre nosotros. Jesús nos está diciendo, quien me quiere seguir, tome su cruz y sígame. Y algunos entre nosotros está diciendo, ¿quién merece más reconocimiento y renombre? ¿Quién merece más ser visto y ser alabado? Yo pienso que para poder llegar al punto en el que dejemos de discutir unos con otros, tendremos que dejar de vernos a nosotros como el centro de la iglesia y entender que el centro es Cristo. Yo he analizado un poco las estructuras de delincuencia en países como Colombia. Cuando hay un gran capo, cuando hay un gran personaje oscuro que controla todo, se presenta una gran paradoja. Hay ambiente de paz. Y eso puede suceder en cualquier ciudad, ¿sabe? Tú llegas
Y aparentemente todo está en calma y resulta que es que hay un gran personaje oscuro controlándolo todo. Entonces, los sicarios, los delincuentes, no se pelean entre sí. Todos están en función de hacerle caso a ese gran capo. ¿Sí me estoy haciendo entender o no? Pero ¿sabe usted qué pasa cuando la policía arresta al capo? ¿O cuando lo matan? ¿Sabe qué pasa cuando quitan al capo del camino? ¿Sabe qué sucede? De repente estalla una guerra en esa ciudad. Y en esa guerra, personas que antes eran lugartenientes o segundos del capo y que eran compañeros entre sí, comienzan a pelear entre ellos. Y a pelear. Y si tengo que matar a toda la gente de los voy a matar a todos. Y comienzan a haber asesinatos aquí y allá. Y bandos empiezan a contraponerse uno con otro. Hasta que finalmente uno de esos vence a los demás y se pone encima de todos. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pues esa dinámica que le estoy describiendo, lamentablemente tiene que ver mucho con nuestro comportamiento humano. Cuando cada quien está buscando lo suyo propio, deja de haber unidad. Cuando cada quien está buscando un reconocimiento propio, entonces comienza a levantarse la competencia. ¿Quién es mejor que el otro? Y no solo quién es mejor, sino qué argumentos tengo para demostrar que el otro no sirve. Pero cuando reconocemos una sola autoridad y solo nos interesa honrar esa autoridad, entonces ya no estamos compitiendo. Solo importa que la cabeza sea visible. Por eso, si aquí en Templo Victoria logramos que todos entendamos que la cabeza es Cristo, la rivalidad desaparece. Si logramos que la iglesia por fuera entienda que Él es el que merece la gloria, las competencias desaparecen. Pablo le invita a sus lectores a no continuar contiendas y envidias. Y dice, vístanse del Señor Jesucristo. Vístanse de Él. ¿Qué tal si cierra por un momento sus párpados e inclina su rostro? Hay algunas señales que me provocan inquietud. Una iglesia que de repente dejó de preocuparse por estar preparada. Una iglesia que de repente le está dando más importancia al asado que va a ser a las 5 de la tarde y hay que organizarlo. Que al dedicar un tiempo de calidad para honrar a Dios. Yo me acuerdo en mi adolescencia que no había ninguna justificación para faltar un domingo a la iglesia. En casa no habían visitas que llegaran los domingos y si llegaban tenían que llegar en la tarde. Porque el domingo en la mañana estamos en el templo. Es más, si alguien llegaba de pura casualidad, vamos para la iglesia también.
En casa, me acuerdo que me levantaba a las 6 de la mañana y a las 7 ya estaba listo. Y salíamos a las 9:30, pero a las 7 yo ya estaba listo, esperando con ansias el momento de salir, de acercarme a Él. Escuché a un predicador el día de ayer, Andrés Corson, que me hizo recordar algo interesante. Y es que las personas que le han dado importancia al congregarse, que le han dado importancia al separar un tiempo para honrar a Dios, son más fuertes en la adversidad. Y te pones a mirar que las personas que han estado más confusas y más inquietas en este tiempo pandémico, curiosamente han estado más alejados del construir familia en la congregación. Y están más inquietos, con más incertidumbre. Y si pones tu lupa, te darás cuenta que el que viene a la iglesia con fidelidad se le refleja más paz, se le refleja más tranquilidad. Y circunstancias como las que estamos viviendo en la actualidad están ocasionando menos daño en aquella persona que ha decidido decirle a Dios: no me importa, yo te seguiré honrando. No voy a dejar de honrarte. Aunque todo se ponga difícil, yo voy a seguir delante de ti. Eso es tener claro que la noche se está acabando, que se acerca el día. Eso es tener claro que Dios no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Si la noche se está acabando, la iglesia tiene que estar preparada. Y la mejor manera para prepararse es abriendo los ojos espirituales. Los días sí son malos, pero la gracia de Dios es todopoderosa. Los días sí son oscuros, pero la luz de Cristo disemina cualquier clase de nube. Déjeme volver al punto central de este mensaje. O Cristo viene por su iglesia, o tú te vas a encontrar con Él. Pero en cualquiera de las dos, tienes que estar preparado. O nos vemos con Él en las nubes, o nos vemos con Él frente de su trono. Y en cualquiera de las dos hay que estar preparados, porque en ninguno de los dos escenarios sabemos cuándo va a pasar. Nadie sabe cuándo viene Cristo y nadie sabe cuándo vamos a partir a la eternidad, pero tenemos que estar preparados.